El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12. Jesús es Señor del día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a recoger espigas, trigo o cebada, y a comer, para arrancar la gavilla de trigo o de cebada. Y viéndolo los fariseos, le dijeron: Estos líderes religiosos para entonces observaban cada paso de Cristo y sus discípulos para poder encontrar una falta. He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado. Era una ley de ellos mismos habían inventado. La ley de Moisés les permitió que hicieran lo que ellos hacían. Y él les dijo: Su defensa no era la ley de Moisés, aunque él podía referirse a ella, pero aún mejor, si David el rey, cuando fue rechazado para comer el pan no leudado, el hijo de David, cuando estuviera semejante situación, podía disfrutar de un privilegio similar. ¿No habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, el tabernáculo, y comió los panes de la preposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley, que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado, y son sin culpa? Los sacerdotes hacían mucho trabajo, y aún más, en el día sábado, en su preparación de los sacrificios, además de otras responsabilidades que posiblemente cualquier otro día. Y aún así, no fueron acusados de quebrantar la ley. Pues os digo, precisamente tenía la intención de demostrar la verdad de la palabra de Dios, que uno mayor que el templo está aquí. Él estaba hablando de sí mismo. Él era un profeta mayor que Moisés y un rey mayor que David. Mas si supieseis lo que esto significa: misericordia quiero, y no sacrificio. El sacrificio fue el medio, la misericordia el fin. El sacrificio fue el camino, la misericordia la meta. Israel había perdido de vista lo que realmente significaban los sacrificios. No condenarías a los inocentes. Él y sus discípulos no eran culpables, y todos los que confían en él son de igual manera inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Rechazado por la nación como el Rey Mesías, ahora él se presentaba a sí mismo a ellos como Elohim, el creador del sábado, día de reposo. La sanidad en el día sábado. Y partiéndose de allí, se refiere a lo siguiente que ocurrió unos días más tarde. Vino a la sinagoga de ellos. Es muy probable que esto ocurrió durante los primeros 2 años y medio de su ministerio, porque él estaba prohibido entrar a la mayoría de las sinagogas durante su último año. Y, he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. La mano seca era una descripción de la condición espiritual de Israel y, también, de toda la humanidad. Y le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito curar en los días sábados? Para poder acusarle. Los fariseos carecían completamente del entendimiento y el del propósito de Cristo o del sábado. Y él les dijo, él siempre contestó sus preguntas: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en un hoyo en sábado, no le eche mano y la levante? La respuesta a la pregunta era obvia. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? La respuesta debe haberles avergonzado. Sin embargo, el corazón endurecido no tiene vergüenza alguna. Así que es lícito en los sábados hacer bien. Su respuesta y su pregunta demostraron que los líderes religiosos de Israel valoraban más las ovejas que a los hombres. Lamentablemente, ese espíritu todavía persiste. Entonces dijo a aquel hombre. Él no les pidió permiso, y porque no podían controlarlo, lo odiaban. Extiende tu mano. Espiritualmente, Cristo todavía está diciendo lo mismo a todos los hombres. Y él la extendió, y fue restaurada sana, como la otra. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Su amor solamente alborotó el odio en ellos. Las multitudes sanadas. Mas sabiendo Jesús, se refiere a la manera en que los fariseos y los herodianos tramaron contra él, se apartó de allí,
se fue a otra ciudad, y le siguieron grandes multitudes, y él sanaba a todos. Todos es enfático, significando que ni una sola persona se fue sin sanidad. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen. Él no permitía que la fama de sus milagros obstaculizara su propósito de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Este último era su misión verdadera. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Isaías está citado en los evangelios más que cualquier otro profeta. He aquí mi siervo. Él era el siervo del Padre, al cual he escogido. Escogido por Dios y no por el hombre, por lo tanto, rechazado por el hombre. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Agradar a Dios y no al hombre debe ser la meta de cada creyente. Pondré mi espíritu sobre él, el Espíritu Santo, y a los gentiles anunciará juicio. Habla de la iglesia venidera, la cual está compuesta implícitamente de gentiles. No contenderá ni voceará, no exigirá sus derechos, ni nadie oirá en las calles su voz. Él nunca se promoverá a sí mismo. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Aunque ellos lo rechazaron, él no abandonará a Israel, hasta que él saque a victoria al juicio. Israel lo aceptará en la segunda venida. Y en su nombre esperarán los gentiles. Su nombre significa el Salvador, y aunque los judíos lo rechazaron, los gentiles lo aceptaron. El hombre ciego y mudo es sanado. Entonces fue traído a él un endemoniado, poseído por un demonio, ciego y mudo. El hombre representaba a Israel, y en realidad a toda la humanidad. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Los que son nacidos de nuevo pueden ya hablar espiritualmente y ver espiritualmente. Y todas las gentes estaban atónitas, y decían: ¿Será este aquel hijo de David? Si sus líderes religiosos las hubieran guiado correctamente, el pueblo de Israel hubiera aceptado a Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mas los fariseos, oyéndolo, habían escuchado lo que decía la gente acerca de Jesús, y él, siendo el hijo de David, quien en verdad lo era, decían: Este. Los fariseos nunca se refirieron a él ni una sola vez por su nombre. No echa fuera los demonios, espíritus demoníacos, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No negaron su poder, pero declaraban que su poder era de Satanás. Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, revelado a él por el Espíritu Santo, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La idea de esta declaración es que Satanás no se opone a sí mismo. Él no posee a alguien con un espíritu maligno y después echa ese espíritu fuera. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús admite aquí que Satanás sí tiene un reino, que es el reino de las tinieblas. Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, espíritus demoníacos, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Los fariseos y sus discípulos decían que ellos echaban fuera a los demonios, pero en realidad no lo hacían, porque ellos mismos eran de Satanás. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. La palabra hijos se refiere a los discípulos de los fariseos. Jesús, al plantear esta pregunta, no negó ni afirmó que ellos, de hecho, realmente echaban fuera a los demonios. Él empleó esta declaración solamente como discusión para probar su punto. Y si por el Espíritu de Dios. Jesús no echó fuera a los demonios porque Él era Dios, sino como un hombre lleno del Espíritu. Yo echo fuera a los demonios. Espíritus demoníacos. Ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Colocó a los fariseos en una posición indefendible. Si el Espíritu de Dios realmente le ayudaba, y él ya había puesto en claro que tal cosa no se podía hacer sin el Espíritu de Dios, entonces deben admitir que él es el Mesías. Su acusación resultó prematura, o sea, le salió el tiro por la culata. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
Satanás se representa a lo que es fuerte, más fuerte que los hombres, y saquear sus alhajas, lo que hizo Jesús en la cruz. Si primero no prendiere al hombre fuerte, solamente Jesús podía atar a este hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. En el Calvario, Satanás fue derrotado totalmente. El que no es conmigo, contra mí es. Es imposible tomar una posición neutral con respecto a Cristo. La palabra contra denota oposición intensa. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Se refiere a la verdad de que una persona no puede estar en favor de Cristo y en contra de sus verdaderos siervos. La presencia de Emmanuel pone en prueba a todo y a todos. Por tanto os digo, dirigiéndose a la declaración más temible, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, solo si confiesan correctamente el pecado al Señor. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cuando lo acusaban de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás, cuando en realidad él lo hacía por el Espíritu Santo, ellos blasfemaron al Espíritu de Dios. Blasfemar al Espíritu Santo solamente puede cometerse por alguien que profesa conocer al Señor, como los fariseos de la antigüedad. O bien, lo han conocido una vez y después le dieron la espalda a él. Aquellos, los inconversos que nunca han conocido al Señor, no pueden blasfemar el Espíritu Santo, simplemente porque no tienen ningún conocimiento verdadero del Espíritu. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. De nuevo, si busca el perdón. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Tal persona está condenada. Sin embargo, estas declaraciones no significan que un reincidente no puede regresar al Señor, pero sí significan que aquel que realmente ha blasfemado al Espíritu Santo no tendrá deseo alguno de acercarse al Señor, pero de hecho, seguirá oponiéndose a él. Cualquier persona que desea venir al Señor, ese deseo que está puesto allí por el Espíritu Santo puede hacer que vuelva. El fruto bueno y corrupto. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Un solo árbol no puede producir fruta buena y fruta corrompida. Ya sea los fariseos tenían razón o él tenía razón, ambos no podían tener razón. Su fruto era bueno, ya que producía vidas cambiadas. El fruto de ellos no producía nada más que corrupción. Generación de víboras. Jesús llamó a los fariseos serpientes y lo hizo en sus caras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? A raíz de ser malvados, no podían producir el fruto bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras de los hombres revelan sus pensamientos y su carácter. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre bueno de este versículo es lo mismo que el árbol bueno del versículo 33. Así como el árbol bueno producirá la fruta buena, asimismo, el hombre bueno producirá el buen tesoro de su corazón. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Un corazón malvado no puede hacer lo contrario. Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres tiene que ver con afirmaciones de justicia que no existían. De ella darán cuenta en el día del juicio. El juicio del gran trono blanco. Porque por tus palabras serás justificado. Una confesión de Cristo y el precio que él pagó en la cruz justifica a cualquier persona. Y por tus palabras serás condenado. Una confesión de otra cosa fuera de Cristo y de la cruz será condenada, es decir, estará perdido eternamente.